Muy buenas tardes a todos, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo webinar sobre herramientas de hacking. Hoy, el webinar de hoy va a ser algo diferente. El webinar de hoy no va a ser tan técnico como lo que estamos acostumbrados a ver. No vamos a ver ninguna herramienta hoy, sino que vamos a ver dónde nos vamos a contextualizar, cuál va a ser nuestro marco para los siguientes webinars. Durante los siguientes webinars vamos a estar viendo y nos vamos a estar introduciendo en herramientas que van a formar parte de un bloque o de una fase de metodologías de penetration test. Pero nos parecía sumamente importante entender dónde nos vamos a contextualizar para utilizar esa herramienta. Para eso, y para no dejar colgado o dejar ausente el concepto de qué es un penetration test y por qué lo estamos segmentando en estas fases, queríamos compartir entre todos cómo nosotros entendemos y qué metodologías existen para poder llevar a cabo un penetration test. Pero antes de avanzar, me gustaría que, porfa, compartan, expresen, tanto en Twitch como en el canal de Telegram de Proyecto Aurora, ¿qué es para ustedes un penetration test? ¿Qué es un pen test? Me gustaría saber qué piensan, qué opinan, qué cosas son necesarias dentro de un pen test. Vayan eh, vayan escribiéndolo mientras yo sigo avanzando sobre esto. Bien, no voy a dar la respuesta directamente, no voy a dar la respuesta directamente ahora porque quiero que haya algo de interacción, me vayan comentando qué piensan que es un penetration test, pero voy a ir avanzando con lo siguiente. No todo es pentest, ¿sí? No todo análisis que se haga es un penetration test. Eh, a ver, podemos concluir o podemos tener en cuenta, podemos definir que en un penetration test vamos a buscar vulnerabilidades. Estoy seguro que todos van a ir por ese lado, que van a ir por el lado de las vulnerabilidades o de las debilidades. Sin embargo, siempre que vayamos a buscar vulnerabilidades o siempre que vayamos a intentar explotar, abusar una vulnerabilidad, no necesariamente sea un penetration test. Y esto es por lo siguiente. Tenemos diferencias entre lo que es un vulnerability assessment y lo que es un penetration test. ¿Sí? Estos son dos conceptos totalmente diferentes que muchas veces esa, digamos, línea o esa frontera que separa lo que es un BA, un Vulnerability Assessment, de un Penetration Test, es medio confusa. Me ha sucedido varias veces en las cuales eh, me piden o nos piden un Penetration Test, pero no quieren que explotemos las vulnerabilidades que identificamos o no quieren que intrusionemos. Por ejemplo, en una página web, ¿sí? Encontramos una inyección SQL y vamos con el cliente y le decimos, señor cliente, mire, acá te encontramos una inyección SQL. Vamos a avanzar a ver si podemos, por ejemplo, identificar credenciales en la base de datos para poder autenticarnos sobre el aplicativo. No. Con encontrar la inyección SQL es suficiente. Esto de solamente encontrar la inyección SQL sin explotación de la vulnerabilidad es un vulnerability assessment. ¿Sí? En un vulnerability assessment lo que vamos a hacer... Ah, me faltó... A ver. Me faltó acá bloquear una cosita. En un Vulnerability Assessment, lo que vamos a hacer son las siguientes fases. Vamos a empezar por la fase de Information Gathering, ¿sí? Una fase que estuvimos explotando un montón, sobre todo la última parte del año pasado, del 2020. Eh, si no los vieron y esas cosas, pueden ir a buscar el canal de YouTube, que hay varias. La fase de Information Gathering básicamente es en la fase en la que vamos a reconocer a nuestro objetivo, ¿sí? En la que vamos a targetear, en la que vamos a encontrar cuál va a ser nuestra superficie de ataque. Que si bien muchas veces nos dicen
solamente atacar este pool de direcciones IP, por ejemplo, 2 direcciones IP, 5 direcciones IP, 10 direcciones IP, ese va a ser nuestro scope, eso va a ser nuestro objetivo definido. Cuando empezamos a mirar qué es lo que tienen esas direcciones IP, vamos a estar haciendo en parte un information gathering. ¿Sí? Information gathering hay dos tipos, uno es pasivo y el otro es activo, ya los vamos a ver. Bueno, de hecho, bastantes de las partes de information gathering activo y pasivo los vimos en los webinars anteriores. Pero en esta parte nosotros lo que vamos a hacer es identificar cuál va a ser nuestra superficie de ataque. Después vamos a pasar a una fase de escaneo. Esta fase de escaneo lo que hace es ayudarnos, tal vez de manera un poco más automatizada, a identificar qué vectores de ataque podemos llegar a explotar o qué posibles vulnerabilidades podemos llegar a identificar. ¿Sí? Entonces, una vez que sabemos, por ejemplo, que es un ejemplo, ¿no? Que es un web server, que ese web server tiene un Apache y que ese Apache es una versión 2.2. Con toda esa información podemos pasar a identificar vulnerabilidades. Entonces, en un Apache 2.2 probablemente podamos llegar a encontrar, por ejemplo, una vulnerabilidad que se llama Slow Loris. No recuerdo el CVE de Slow Loris. Es una vulnerabilidad que puede a causar una denegación de servicio, ¿sí? Y esta denegación de servicio va a afectar la disponibilidad de esta página, ¿sí? Del servicio que esté expuesto. Estoy buscando el CVE de Slow Loris. 2007-6750 es la versión. Sí, perfecto. Y Apache versión 2, así que genial. Bien, entonces, hasta ahí llegaría el Vulnerability Assessment, obviamente con la fase de reporting, pero la fase de explotación, de penetración, la que está en rojito, la partecita roja, no iría. ¿Sí? Esa parte no va. ¿Por qué? Porque es un Vulnerability Assessment. Se identifican vulnerabilidades, pero no se explotan. ¿Sí? Solamente se identifican. ¿Qué ventajas tiene un Vulnerability Assessment? Y que es mucho más rápido. ¿Sí? En cuanto a tiempo, Vulnerability Assessment versus Penetration Test es mucho más corto en un BA, porque no tiene ese componente de explotación. ¿Sí? Además de esto, nos va a permitir, como organización que contrata un Vulnerability Assessment, nos va a permitir tener una visión rápida de cómo vería nuestra superficie expuesta hacia Internet un atacante. ¿Sí? De cuál sería la óptica, cuál sería la visibilidad de un atacante. Y a nosotros como atacantes nos permite tener una óptica rápida de cuáles son los vectores que se podrían llegar a utilizar para una potencial explotación. Ahora, un penetration test o un pen test difiere en que la parte de explotación nos va a insumir mucho tiempo. ¿Por qué? Porque no es solamente, por ejemplo, ¿no? El Slow Loris, le tiro el Slow Loris, le hago una denegación de servicio, listo, soy re hacker. No pasa solamente por eso, sino que en la fase de explotación también tenemos fases de post-explotación, en el ejemplo en el que daba anterior de una inyección SQL en la cual podemos intrusionar, podemos llegar a usuarios y contraseñas y ese usuario y contraseña lo vamos a poder utilizar para autenticarnos, en ejemplo, en formulario de autenticación con usuario y contraseña, y ese usuario y contraseña que nos permitió acceder a ese sitio, a ese portal, nos va a dar una nueva superficie de ataque. ¿Sí? Ahí probablemente podamos llegar a realizar alguna actividad adicional. No sé, ejemplo, inventando, tal vez subir una imagen, ¿sí? Y al subir una imagen puedo llegar a tamperear, puedo llegar a modificar el tipo de archivo que estoy subiendo y en vez de que sea un PNG o un JPG, le subo un PHP, una web shell, y al haberle subido una web shell, ya no es solamente una inyección SQL, sino es otra vulnerabilidad que sería una arbitrary file upload, ¿sí? Una carga arbitraria de archivos. Y además de eso, cuando le puse la web shell, voy a poder posiblemente
tener control total del servidor. Pero hasta ese punto, si es un Linux con un usuario www.data. Con lo cual, post explotación, podría llegar a tal vez intentar generar una shell reversa y buscar escalar privilegios, buscar ser root. Una vez que soy root dentro de un servidor, ahí la organización debería preocuparse bastante. ¿Qué es lo que pasa? Que en esta fase de post-explotación, que para mí es una de las más divertidas de todas, eh, insume mucho tiempo, ¿sí? Mucho, mucho tiempo. Entonces, esta fase, a diferencia del Vulnerability Assessment, nos va a permitir, como organización que contrata un Penetration Test, tener una dimensión 100% real de hasta dónde podría llegar un atacante y hasta dónde podría llegar a verse afectada de manera real nuestra organización. ¿Sí? Esto sí ya es un termómetro mucho mucho más concreto. Incluso seguramente vieron que bueno, no hace poco, sino desde hace rato, vienen proliferando los ransomware y muchos de estos ransomware los terminan colocando en servidores que están indebidamente protegidos. O, por ejemplo, algo que suele suceder bastante, eh, Windows Server 2003, por ejemplo. Windows Server 2003 tiene 200 millones de agujeros por todos lados. eh, RDPs abiertos hay muchísimos. Entonces colocan un ransomware ahí y afectan a toda la organización. Entonces, en un penetration test en el cual visualizás un RDP y recomendás que cierren el RDP, pero después no lo cierran porque es la forma que utilizan para administrar de manera remota, sobre todo en pandemia y bla, 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 y no te dejan explotarlo, esa es la diferencia entre un Vulnerability Assessment y un Penetration Test, ¿sí? No digo que en un Penetration Test vas a poner un ransomware y le vas a cifrar la información, aunque estaría buenísimo. eh, pero sí se podría llegar a tener ese, digamos, de una manera mucho más concreta, ese potencial riesgo, ¿sí? Ese potencial vector de ataque y de una manera mucho más concreta esto de, che, te pueden romper por RDP, se te puede intrusionar, se te puede mover acá, se te puede hacer movimientos laterales dentro de tu infraestructura y desplegarte, por ejemplo, ransomware desde el Active Directory. Con lo cual, estás al horno. Bien, vamos a ver los diferentes tipos de pruebas que tenemos. Porque tanto en Vulnerability Assessment como en Penetration Test vamos a tener diferentes tipos de pruebas. Estoy seguro que alguna vez escucharon de hablar de caja negra, de caja gris, de caja blanca. Bueno, de caja blanca, no de casa blanca, ¿eh? Son diferentes. Bien, ¿a qué hace referencia cada uno de estos tipos de pruebas? A la cantidad de información con la que vamos a contar. Caja blanca o white box, es el tipo de análisis en el cual vamos a contar con mayor cantidad de información. Por ejemplo, un scope bien definido, en el cual nos digan tal vez cuáles son los servicios ya que están corriendo en esos, por ejemplo, en esos servidores, que nos faciliten credenciales, en el caso de que sea una API, que ya nos faciliten un request válido, autenticado, por ejemplo, con un JWT válido. JWT es un Java Web Token. ¿Sí? Es como si fuesen credenciales, como si fuese una autenticación. Posiblemente la arquitectura de lo que vamos a estar analizando. En el caso de que sea una aplicación mobile o en el caso de que sea una aplicación web, eh, contar con el diagrama de flujo, contar con el código fuente, eh, es muchas veces de gran ayuda y esto es un análisis de tipo whitebox, ¿sí? Vamos a contar con mucha info. En contraposición a lo que es el black box o caja negra, en el cual nos van a definir solamente el scope y nada más. Por ejemplo, no sé, soy Proyecto Aurora, quiero que me hagas un penetration test que va a involucrar tanta cantidad de servidores, tanta cantidad de aplicaciones, pero esto por experiencia, me pasó en muchas ocasiones en las que me dicen, Eric, quiero que hagas un penetration test, les digo, bueno, joya, decime más o menos qué tenés como para dimensionarlo.
Y a lo que te responden, no, es un black box. Bueno, perfecto, pero solamente teniendo el nombre de tu organización, no sé si tenés dos servidores o 500 servidores, si los servidores los tenés de manera local o los tenés en AWS, si tenés una aplicación o tenés 500 aplicaciones, con lo cual dimensionar un presupuesto para ese tipo de pruebas puede llegar a ser un poco más complejo. ¿Cómo se termina cerrando este tipo de acciones? Digamos, definís más o menos cuánto tiempo te puede llegar a llevar descubrir eh, más o menos algunas cosas, y en el caso de que haya mucho que todavía podés explotar y ya el tiempo no te da, ahí lo tenés que conversar con el cliente. Pero en líneas generales, intentar dimensionar los black box es un poco charlar con el cliente, ¿sí? Decirle, bueno, tirame un aproximado de cuántos servidores tenés. Tengo 20 servidores, listo. Sé que 20 servidores me va a llevar tanto tiempo, va a ser diferente a si tiene un solo servidor, no sé, montado en AWS. ¿Sí? Bien, y un Greybox nos van a dar un poquitito más de info. ¿Sí? Ok, vamos a entrar a las fases de lo que es un penetration test. Estos son los tipos de pruebas y estas son las fases. ¿Qué son las fases? Las acciones que vamos a ir realizando. ¿Sí? Digamos el paso uno, paso 2, paso 3, paso 4, paso 5. Son los pasos que vamos a ir siguiendo, las fases que vamos a ir siguiendo a lo largo de un penetration test. Según la metodología de Easy Council, que es la organización que provee la certificación del CEH, del Certified Ethical Hacking, entre otras, proponen las siguientes fases. Una fase uno de reconocimiento de information gathering, ¿sí? Una segunda fase de scanning, este escaneo probablemente se puede llegar a llevar a cabo con herramientas automatizadas de infra o de web, de red incluso. Una tercera fase de obtención de acceso. Obtención de acceso es igual a, digamos que casi es igual a explotación de vulnerabilidades. ¿Por qué digo que casi es igual? Porque hay veces que la obtención de acceso se logra sin explotar ninguna vulnerabilidad. Porque, por ejemplo, un admin de credenciales, como por ejemplo tiene por defecto SonarQube, un admin de credenciales es una vulnerabilidad y en realidad no es una vulnerabilidad, es una mala configuración, es un misconfiguration. Súper alto, sí, estoy totalmente de acuerdo, pero es un misconfiguration, no es una vulnerabilidad en sí. No es que estás realizando un authentication bypass. No, vos estás poniendo el usuario y la contraseña que corresponde. Admin, en la base de datos está admin. Es diferente si utilizas un admin or 1 igual a 1 para acceder. ¿Sí? Ahí sí estarías realizando un bypass de la autenticación. Pero con un admin es una mala configuración. Entonces, el ganar acceso no siempre significa explotar, pero sí en la gran mayoría de las ocasiones. En una fase 4 habla de mantenimiento mantenimiento de acceso o backdoorear a nuestro objetivo, a nuestro target, con lo cual en un penetration test dejarse un backdoor no está del todo bien, según mi criterio, ¿no? No está del todo bien, no sé, me contrata Proyecto Aurora para hacer un penetration test y me dejo un cover channel o me dejo un backdoor vía SSH. No sé hasta dónde está bien, ¿sí? Ahí me parece que esta parte está hecha más para una intrusión y no un penetration test contratado y contemplado. Y una última fase de eliminación de rastros, de eliminación de logs, hacer un covering tracks, en la cual no dejemos rastros de las acciones que realizamos. Según mi experiencia, dejar los logs muchas veces les sirve a las personas que tienen que resolver las vulnerabilidades como para que tengan una descripción, un hilo, una evidencia adicional que nosotros como pentesters no le podemos facilitar, bueno, a menos que hayamos intrusionado. Teniendo el log de la herramienta, van a poder identificar, por ejemplo, bueno, realizó este request, entró por este pad, se movió hacia acá, realizó esta acción, realizó esta otra acción. Con lo cual, la parte de eliminación de rastros, si bien hay algunas licitaciones, o sea, algunas organizaciones en las que te piden
que le borres los logs. En la gran mayoría de las ocasiones no es algo que se solicite. ¿Cómo veo o cómo interpreto yo o cómo llevamos a cabo en líneas generales los penetration test? No solo en Proyecto Aurora, sino en muchas organizaciones con quienes he trabajado, de la siguiente manera. La parte de mantenimiento de acceso es una fase de postexplotación. La fase de postexplotación, como la veníamos conversando, con intentos de movimientos laterales, con intentos de escalación de privilegios, con intentos de descubrimiento de nuevos objetivos una vez que logramos intrusionar, porque una vez que estamos parados dentro de una organización, por ejemplo, podemos realizar un nuevo escaneo de puertos y de direcciones IP y de equipos que se pueden llegar a estar conectando o estar presentes en la misma red, ¿sí? En la misma VLAN o en la misma, bueno, en la misma VLAN, incluso intentando lograr hacer VLAN hooping, eso es un salto de VLANs, un salto de redes virtuales, con lo cual podríamos llegar a estar descubriendo eh, assets o endpoints dentro de VLANs, de Virtual LANs separadas. Pero eso está dentro de una fase de post-explotación. ¿Sí? Sería necesario ingresar, obtener acceso como para poder desencadenar esta fase en la cual lo que se identifica es qué se puede hacer una vez que ya estás dentro de esa organización. ¿Sí? Una vez que ya intrusionaste, ¿qué es lo que puedes hacer? Es decir, como que empieza un nuevo pentest. ¿Sí? Como que vas a realizar nuevamente las fases de reconocimiento, de escaneo y de obtención de accesos, porque tal vez desde tu primer asset que pudiste intrusionar, podés pivotear, es decir, podés saltar a otra computadora u otro servidor para de ahí poder seguir moviéndote. Un ejemplo rápido, simple y sencillo. Hace un tiempo hice un análisis de una página web, de esa página web, una web application, eh, tenían una inyección SQL, en la inyección SQL había logrado eh, adicionar un usuario, por medio de ese usuario pude conectarme al SQL, eh, luego pude intrusionar en ese servidor, desde ese servidor que era, si no me equivoco, era un Unix, pude visualizar otro equipo, ese equipo era Windows, pude moverme a ese Windows, pude crear un usuario y moverme a ese equipo Windows, y desde el Windows pude moverme al Active Directory. Con lo cual desde el Active Directory eh, podía moverme hacia cualquier lado. Eso es un ejemplo de post-explotación. Y por último, la fase de reportes, porque el reportes, tanto el ejecutivo como el reporte técnico, es, yo les diría que el 50% del trabajo. El 50% de lo que vamos a hacer y lo que vamos a comunicar es el penetration test, el reporte del penetration test. A lo largo de los años que me vengo dedicando a esto, he visto trabajos increíblemente hechos, pero con reportes de porquería. Es decir, un laburo que está excelentemente realizado, pero que no está reflejado en el reporte. Y las personas no técnicas generalmente se basan en lo que se ve en el reporte, nada más que en eso. Con lo cual, ahí hay una bajada de pulgar bastante importante. Y por otro lado, he visto trabajos técnicos de porquería, realmente de porquería, es decir, corrieron un Nessus y dijeron, listo, acá tenés el penetration test, pero que el reporte estaba súper bonito y súper amigable y con colores y con muy bien explicado. Y lo que hay que intentar encontrar es un equilibrio, ¿sí? Hacer un trabajo bien hecho, ¿sí? Hacer un trabajo bien hecho, es decir, si tenés un FTP al cual te puedes autenticar de manera anónima, no se te puede pasar, ¿sí? No puedes decir, uy, no, ese no lo vi porque se me pasó. Por ejemplo, un penetration test en el cual, y esto es un ejemplo real, penetration test en el cual había un FTP con credenciales, con acceso anónimo, pero en un puerto alto. No estaba en el puerto tradicional, en el puerto estándar, sino que estaba en un puerto alto, no sé, en un puerto 51.000, pongámosle por ejemplo. No lo identificaron. ¿Por qué no lo identificaron? Porque corrieron un Nmap por defecto. En la fase de análisis ejecutaron un Nmap por defecto y después cuando le pasaron ese input a la herramienta de scanning, que no me acuerdo cuál era,
creo que era Retina, bueno, no me acuerdo cuál era, utilizaron los primeros 1000 puertos, y claro, los puertos altos no los identificaron nunca, y había un agujero enorme ahí. Con lo cual, el laburo tiene que estar muy bien hecho, ¿sí? Y el reporte hay que dedicarle tiempo, hay que dedicarle horas y hay que dedicarle explicar, ¿sí? En el reporte técnico tal vez detallar con un lenguaje de igual a igual, pero el reporte ejecutivo tenemos que pensar que generalmente lo van a ver personas que no están todos los días rompiendo cosas como nosotros, sino que están perfilados o están capacitados en otra cosa. Con lo cual tenemos que intentar comunicárselo de una manera simple, sencilla, amigable y que al visualizarlo de una mirada puedan interpretarlo y puedan entender dónde hay que ajustar los tornillos para poder estar mejor en cuanto a seguridad. Bien. En cuanto a metodologías, ¿de qué metodologías podemos hablar? Creo que ahí les van a compartir estos enlaces por Twitch. En cuanto a metodologías, podemos hablar de la metodología PTS, ¿sí? Que es un Penetration Test estándar. Está genial, está buenísima, está muy detallado, paso a paso, qué acciones realizar, incluso qué herramientas utilizar. Es una especie de checklist que está súper bueno. Otra metodología es la OSS-TMM, es una metodología abierta. Ahí encontré el PDF de la versión 3. Es una metodología abierta, también es una metodología que está pensada y enfocada como para llevar a cabo un penetration test bien paso a paso. Las siglas vienen de Open Source Security Testing Methodology Manual. Eh, Tiene como una especie de checklist, ¿sí? Y en ese checklist hay que ir, digamos, como realizando esa acción. Con lo cual es muy simple, es muy sencillo y después nos facilita la cantidad de controles y la cantidad de alcance, ¿sí? De coverage que podemos ir realizando. Está muy, muy buena. Y en lo que respecta a web, a mobile y a APIs, ¿sí? Porque dentro del mundo web tenemos el mundo de las APIs y ahí que siempre queda medio colgado tenemos el mundo mobile también para pentestear. Les recomiendo las metodologías de OWASP, ¿sí? OWASP viene de Open Web Application Security Project. Eso empezó hace muchos años, orientado principalmente a web, pero hoy también alcanza el ecosistema de aplicaciones mobile y también alcanza lo que es APIs, que las APIs están integradas dentro del ecosistema de Web Application, ¿sí? Pero tienen metodologías para cada una de estos tres alcances porque básicamente se analizan de una manera diferente. Una página web a una aplicación mobile a una app. Bien, me gustaría saber si les quedó alguna duda, alguna consulta. La pueden compartir, ya sea por el canal de Telegram o lo pueden compartir directamente por Twitch y respondemos y ya cerramos. Me preguntan si la metodología de Penetration Test estándar es necesario el nombre así. Sí, es necesario el nombre así. Bien. Eh, Sepan que ante cualquier duda, ante cualquier pregunta que les vaya surgiendo a lo largo de la semana o cuando escuchen este webinar, que tal vez lo escuchan, no sé, dentro de un año, eh, ¿se imaginan escuchar este webinar en un mundo post-pandémico? Bien. Siéntanse totalmente libres de sumarse al canal de Telegram, si es que no están en el canal de Telegram, y preguntar por ahí. Eh, sí, principalmente preguntar por ahí, pero después están las otras redes sociales que estoy seguro que también se las compartieron por Twitch. Y la idea de estos webinars es construir conocimiento entre todos. Con lo cual, si tienen la intención o si hay algo que les parece que se puede mejorar, o si hay algo que no les queda el concepto totalmente claro, la idea es que haya interacción y a partir de la interacción una mejora continua.
En los próximos webinars, y ya cortamos, me extendí 5 minutos más porque empezamos 5 minutos tarde, en los próximos webinars vamos a estar metiéndonos dentro de herramientas para avanzar sobre cada una de estas fases, ¿sí? Fase de reconocimiento, fase de escaneo, fase de obtención de accesos, post-explotación, y vamos a estar cerrando, casi cerrando el año con las herramientas de reporting. La idea es que cada una de estas fases nos lleve aproximadamente 5 o 6 webinars, con lo cual vamos a estar viendo aproximadamente esa misma cantidad de herramientas. Las recomendaciones y las sugerencias están totalmente abiertas, así que, gente, sin más que decir, espero que tengan un excelente martes y nos vemos la semana que viene.